Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo a mi podcast Arándano 13, a mi nuevo canal de YouTube. Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas. De verdad no tengo las palabras para agradecerles a todas ustedes el apoyo porque ya tiene menos de una semana el canal y ya tenemos casi 1000 suscriptores. Entonces, de verdad que se los agradezco muchísimo. A los chavos, chavas, de verdad, bienvenidos. Eh, en serio, me da mucho gusto que estén acá conmigo y haber encontrado esta vía para compartir mi trabajo, mis narraciones, los ASMRs que se van a subir próximamente, las meditaciones, tanto el público en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y ahora por acá. Me da muchísimo gusto. No se les olvide suscribirse, picarle a la campanita para cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, empecemos con las historias. Muchas historias de acoso. Me sorprendió el nivel de respuesta que tuve de muchas chicas que las han acosado durante años, en serio. El episodio de hoy va a haber varias historias así, alguna que otra historia paranormal. Pero las historias de acoso son de terror también, amigas. O sea, terror humano. Ese terror que está vivo y que sabemos que puede dañarnos y no es una entidad o un fantasma. Entonces, empecemos con la primera historia que es anónima. Yo soy Eduardo Aranda y bienvenidos. Hace 2 o 3 años, cuando tenía 15, trabajaba como promotora de perfumería y asistía a la escuela en horario vespertino. Después de 3 meses de ir a clases por la tarde, llegó un compañero nuevo. Tuvimos que intercambiar números de teléfono porque necesitaba mandarle las actividades escolares. Él aún no estaba asignado a ningún grupo, así que yo le enviaba todas las tareas. Pasadas unas semanas, nos vimos como de costumbre en la escuela. La maestra de matemáticas pidió que hiciéramos equipos y todos ya estaban organizados, así que el chico y yo quedamos solos y nos tocó juntos. Anotamos los ejercicios de matemáticas, pero no pudimos terminarlos. Después él envió un mensaje preguntando cuándo nos veíamos para terminar la tarea y tomar algo. Le respondí que no podía por mi trabajo, pero le sugerí hacerlo en la escuela. Él contestó que necesitaba relajarme. Yo no le respondí. Al día siguiente fui del trabajo a la escuela, como siempre. Me encontré con él en el camino y me dijo, ¿te acompaño para llegar a la escuela? Le contesté que no porque mi mamá ya me acompañaba. Él solo dijo que estaba bien y se fue. Mi mamá y yo nos quedamos sin entender nada. Ella me dejó en la entrada de la escuela, me despedí y nos vimos al rato. Cuando llegué al salón, este chico, que ya se había ido, ya estaba ahí. Se acercó y empezó a platicar conmigo haciéndome preguntas personales y sobre dónde trabajaba. Nunca le di la dirección exacta de mi trabajo. Más tarde volvió a escribirme con la excusa de terminar los ejercicios pendientes. Y cuando le reiteré que no podía por mi trabajo, me mandó otro mensaje. Esta vez no era sobre la tarea, me decía. Me decía que quería algo conmigo. Le respondí que no. A partir de entonces ya no lo vi más en la escuela. Pero me seguía a todos lados. Incluso tomaba el mismo camión que yo y me hacía sentir incómoda. Un día, estando en mi casa, mis padres me informaron que debíamos mudarnos por el trabajo de mi papá. Nos mudamos a otro lugar y así me deshice de este chico. Ahora me siento más tranquila, aunque recordar esas escenas todavía me da miedo. En una de las ocasiones en que me escribía para vernos y tomar café, también me envió una solicitud en TikTok. Nunca la acepté. Así que me cambié de nombre en todas mis redes para que no me encontrara. Finalmente, mudarme a otro lugar me permitió alejarme de él. Historia 2. Hace unos 4 años, cuando tenía 18, conocí a un chico de mi ciudad a través de Facebook.
Me envió una solicitud, empezamos a platicar y nos caímos muy bien. Hablamos durante horas. Le comenté que ya era muy tarde y tenía que irme. Él aceptó y prometió volver a hablarme al otro día. Así siguieron las cosas durante unos 16 días. Una tarde de domingo mi vecina celebraba una fiesta a la que fui invitada. Le avisé que esa noche no podría conversar porque iría a la fiesta. Me respondió amablemente que estaba bien, pero me pidió mi ubicación para acompañarme. Dudé, pero al final se la envié. La noche transcurrió y no llegó, así que no me preocupé. Con el tiempo insistió mucho en que nos viéramos, así que acordamos vernos un sábado. Ese día sinceramente no tenía ganas de salir, y le inventé que estaba enferma y que no podía. Se molestó y dejó de contestarme. Lo dejé pasar. Esa noche mi hermano me invitó a ir a un baile, y acepté. Bailamos hasta que de repente el chico que me envió mensajes diciendo que me había visto con un tipo, sin saber que era mi hermano, se enfureció, me exigió explicaciones y me dijo que me desviviría si volvía a verme con ese hombre. Lo extraño era que nunca nos habíamos visto en persona ni éramos pareja. Al menos eso creía yo. Me quedé helada cuando describió exactamente cómo iba vestida. Ya no le contesté. Esa noche me costó mucho dormir. A las 3 de la madrugada me llamó insistentemente. Cuando respondí, dijo que estaba fuera de mi casa y que saliera. Le avisé a mi hermano y él salió. Yo le advertí al chico que llamaría a la policía si no se iba y que me dejara en paz. Lo bloqueé y tiempo después comencé a salir con un vecino. Nunca supe más de aquel chico. No sé si se alejó porque me vio con otro o por alguna otra razón. Mi error fue haber compartido mi ubicación con alguien que, aunque era de mi ciudad, no conocía. Se obsesionó demasiado conmigo y aún me pregunto qué habría pasado si yo hubiera ido a esa cita. Historia 3. Gabriela. Yo tenía 19 años cuando empecé a cuidar niños los fines de semana. Una pareja de médicos me contrató para cuidar a su hija de 4 años, Valeria. Vivían en una zona tranquila y la casa era moderna, muy silenciosa. Me pagaban bien y la niña era un amor, así que acepté encantada. Todo iba bien hasta el tercer sábado. Los papás me dijeron que llegarían tarde por una cirugía y que si Valeria se dormía, podía quedarme viendo la tele a dormir en el sillón. A las 9:15 acosté a Valeria. Le dejé una lucecita encendida, como siempre. A eso de las 10:30 yo ya estaba en el sofá viendo una película cuando escuché pasos corriendo por el pasillo de arriba. Pensé que era Valeria y subí. La encontré en su cama tapada y dormida profundamente. Volví a bajar, pero 15 minutos después escuché lo mismo. Pasos, pero esta vez acompañados de un golpecito en la pared, como si alguien caminara con la mano tocándola. Subí de nuevo. Nada. Todo igual, pero la puerta del cuarto de los papás, que siempre dejaban cerrada, estaba ligeramente entreabierta. La cerré sin mirar adentro y bajé, algo nerviosa. Para distraerme puse otra película, pero unos minutos después recibí un mensaje desde el celular de la mamá. Decía: ¿por qué dejaste que saliera del cuarto? Le respondí rápido: ¿quién salió? ¿Valeria? Me dejaron en visto. Empecé a sentir un frío intenso en la casa, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me levanté y fui a revisar, y ahí fue cuando la escuché. Una voz masculina susurrando venía del intercomunicador que estaba junto a la cocina. Solo dijo una palabra susurrando: ¿dónde estás? Llamé a la mamá, pero no me contestó. Agarré a Valeria en brazos y me encerré con ella en el baño. Me quedé ahí hasta que sus papás regresaron a las 2:20 de la madrugada. Les conté todo. La mamá se quedó en shock. El papá subió, revisó la casa y bajó pálido.
Dijo que en el cuarto de ellos había marcas de manos en la pared, pero a la altura del suelo, como si alguien hubiera estado gateando. 2 días después me dijeron que encontraron cámaras escondidas en el sistema eléctrico de la casa. Ellos no los habían puesto. La policía no dio detalles, pero hubo rumores de que el dueño anterior de la casa había sido detenido por secuestro de menores y había modificado la estructura interna para esconderse entre las paredes. Nunca volví a cuidar niños después de eso. Historia 4. Me llamo Angie y esto pasó cuando tenía 12 años. Vivía en un pueblo cerca de Houston, alejado de la ciudad. Era un lugar muy tranquilo, aunque ahí habitaba una mujer extraña. A esa señora casi nadie la conocía y no se sabía en su nombre. Mis papás me contaron que tenía familia, pero que no era de la ciudad ni del pueblo. Era muy delgada, con ojos rojizos, llevaba un vestido marrón, desaliñado, rasgado y muy antiguo. Observaba a los padres de los niños con odio y repudio. A los niños los miraba como si quisiera devorarlos. Tenía una sonrisa fea con dientes partidos y amarillos. Decía amar a los niños, pero de una manera rara, desagradable. Una vez mis padres salieron y me dejaron al cuidado de una tía y de un primo. Salía a jugar con él entre los matorrales y un arbusto. Al hacerse tarde decidimos regresar a casa, pero en el camino la vimos frente a nosotros. Ojos rojos, vestido marrón rasgado y una sonrisa macabra. Nos preguntó con voz ronca: ¿Quieren venir a mi casa, niños? Tengo un nieto que no tiene amigos y le gusta jugar carritos. Mi primo, confiado como siempre, asintió y fuimos a su casa. Al llegar vimos una vivienda con las ventanas tapadas por tablones, paredes húmedas y un aspecto muy antiguo. Nos dijo con aquella voz ronca: Entren. Entren, niños, por favor. Mi nieto está adentro. Hay un comedor y platos sobre la mesa con comida. No se asusten. La señora nos advirtió. En este lugar no hay padres con quien jugar, solo niños que alimentar. Nos indicó que nos sentáramos. Del miedo no podía moverme. Era como si mi cuerpo no respondiera. Me agarró del brazo y me sentó en la mesa. Sentí su mano recorrer mi piel. Nos sirvió algo que parecía una pasta verde y extraña. Yo seguía paralizada por el miedo, pero mi primo comía porque ella lo impulsaba a hacerlo. En ese momento llegaron mis papás, mi tía y algunos vecinos y la policía. Sentí un gran alivio. Abrazar a mis papás y salir de ahí fue lo mejor que pudo haberme pasado. A mi primo le hicieron exámenes y descubrieron que tenía infecciones estomacales debido a la pasta verde. Desde ese día nunca volvimos a ver ni a saber de aquella señora. Ay, amigos, esta historia me la estuve imaginando por cada frame. Creo que muchos de nosotros hemos tenido como a veces encuentros con algo que no nos explicamos. Y a veces puede ser la explicación más simple del mundo. Porque hay gente que dice que la verdad es más simple de lo que creemos y que la verdad no es interesante. Que muchas veces los mitos y las leyendas son mucho más interesantes que la propia verdad. Pero bueno, con esta historia empezamos lo paranormal. Vamos a la historia 5, también paranormal. Quisiera que mi nombre permaneciera anónimo.
Normalmente la gente que me manda sus historias me especifica si quiere que diga su nombre o no. Esta chica me dice que no, que quiere que sea anónimo, entonces vamos a empezar. Tengo 17 años y soy de México. Esta historia es algo extensa, pero necesito dar detalles para que se entienda. Ocurrió hace aproximadamente 4 meses, cuando tuve un sueño muy raro. Antes de ese sueño había fallecido un amigo de mi papá. Vamos a ponerle Andrés, quien, al igual que mi padre, trabajaba en asuntos de dudosa procedencia. 2 semanas después de su muerte soñé con él. El sueño comenzaba en un salón donde tomaba clases de artes. Al terminar, salí y llamé por teléfono a mi mamá. Ella contestó y me dijo que caminara a casa de mi abuela y que luego iba a pasar por mí. Al colgar pasó una camioneta con un camper. Volteé al camper y vi a Andrés pegado al vidrio, sonriéndome de una manera muy espeluznante. Me quedé en shock, sin moverme. En el sueño yo era consciente de que Andrés ya estaba muerto. Vi cómo le pedía al conductor que se detuviera porque quería bajar. La camioneta frenó, Andrés se bajó y se acercó a mí. «Hola, ¿cómo estás?», me dijo. Yo seguía callada y paralizada. Al verme así, volvió a preguntar y trató de abrazarme. Retrocedí. Él notó que me aparté y dijo: «¿Qué pasó? ¿Por qué no me quieres abrazar? Ven, salúdame, como siempre». Conocí a Andrés desde bebé y siempre me abrazaba cuando me veía. Nerviosa, le respondí: «No te me acerques, es que tú ya estás muerto», y me eché a correr. Corrí durante lo que pareció mucho tiempo. De pronto me encontré entre una multitud en la calle como un desfile. Todas las calles eran de mi pueblo. Las reconozco y ahora me recuerdan a Andrés. Había demasiada gente. Decidí llamar a mi mamá para contarle lo que me acababa de pasar. Le dije que había visto a Andrés y que no podía ser posible porque estaba muerto. Mi mamá solo me respondió: «Voltea hacia atrás», y me colgó. Volté rápido y vi a Andrés corriendo atrás de mí. Ya no tenía esa sonrisa grande y espeluznante. Su rostro estaba con un enojo extraño. Corría sin parar hacia mí. Yo también corrí para huir. Huí. En el camino me encontré con 2 amigos. Me preguntaron que qué me pasaba, que por qué me veía agitada y asustada. Les conté brevemente. Me dijeron que a unas cuadras tenían su camioneta y que me podía ir con ellos. Acepté. Me llevaron a una cabaña enorme con cientos de ventanas grandes. Cerramos la puerta y en cuanto lo hicimos, apareció Andrés golpeando la puerta de una manera desesperada. Gritaba mi nombre y una frase que aún resuena en mi cabeza: «Sal, sal, ¿por qué no me quieres saludar? Ven, salúdame». Golpeaba sin parar la enorme puerta que tenía un panel de cristal en el centro. A través de él podíamos vernos. Mis amigos me apartaron de la puerta y me sentaron en una mesa de madera para tranquilizarme. Me asomé por una de las muchas ventanas de la cabaña y vi que Andrés atraía a una multitud que empezó a golpear puertas y ventanas al compás. Todas gritaban mi nombre y exigiendo que saliera. Me asusté y me retiré de la ventana, pero alcancé a ver por otra cómo una persona metía las manos para intentar entrar. Me desperté sudando, temblando y con el corazón a un ritmo inexplicable. Le conté a mi mamá y a mis abuelos maternos. Ellos son muy católicos y me dijeron que mandara ofrecer misas y pidiera por el descanso de Andrés. Así le hice. Cada que rezo lo menciono. Sin embargo, después de ese sueño, cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro con aquella sonrisa inquietante. Días después, soñé con otro amigo.
Era un amigo de mi papá que tampoco llevaba una vida recta. Vamos a llamarlo Juan. Llevaba más de 2 años desaparecido y se daba por muerto, aunque nunca encontraron su cuerpo. Este segundo sueño también transcurrió en mi pueblo. Iba en una camioneta con mi papá y pasamos por el local de tatuajes. Vi a Juan en la caja registradora con una cachucha roja muy brillante. En el sueño también era consciente de su desaparición. Pero me emocioné y le dije a mi papá: «Mira, ahí está Juan, hay que saludarlo». Mi papá respondió: «¿Estás loca? ¿Cómo va a ser Juan si está desaparecido? No juegues con eso, por favor». Le insistí tanto que terminó estacionándose y entramos al local. No había nadie. Mi papá solo dijo: «¿Ves? Fue tu imaginación». Yo me aferré a que lo había visto y le pregunté a otra persona si no había estado un muchacho llamado Juan con una gorra roja y me dijeron que no. Me desperté y le conté a mi papá ambos sueños. Me dijo que a lo mejor en el sueño de Andrés él solo quería despedirse y que en el sueño de Juan podría ser producto de mi mente por pensar tanto en Andrés, lo cual desencadenó otro sueño. Esa explicación no me satisfizo. Ese mismo día tuve el presentimiento de abrir un cajón de mi cuarto donde guardo cosas que mi papá me da, como fotos y cartas. Empecé a revisar las fotos y encontré una que me llamó mucho la atención. Mi papá estaba con Juan, pero quien llevaba la gorra roja, igual a la del segundo sueño, era mi papá, no Juan. Me quedé en shock. Guardé todo y decidí no volver a tocar el tema. Pero la verdad es que todos los días pienso en esos 2 sueños, en Juan y en Andrés, y en lo que podrían significar. Historias de sueños paranormales, no sé, visiones. Yo he tenido muchos sueños con muchos familiares que han fallecido. Hasta ahorita creo que puede haber una conexión entre la vida y los sueños, a lo mejor, pero lo poco que he visto es que muchas veces los sueños son reflejos de nuestros deseos, los deseos de nuestra alma, y que muy pocas veces son como un aviso o una advertencia de la persona que está muerta, porque pues, a fin de cuentas la persona ya falleció. Esta historia que nos cuenta esta chica, que es anónima, siento que de alguna manera era como su inconsciente, quizá. Estoy pensando en una historia que alguna vez le pasó a mi mamá, haciendo un pequeño paréntesis en las historias que me están mandando. Porque me acuerdo que mi mamá me contó que cuando murió uno de mis tíos, hace como 20 años, previo a que muriera, mi tío le había dejado unos papeles. Mi tío muere y pasa como a lo mejor 1 año, no sé. Y mi mamá me dice que un día sueña con mi tío, que le marca por teléfono y que le dice: «Oye, hija, no se te olvide darle los papeles a mi hermana». O sea, no sé, creo que eso pudo haber sido como el inconsciente de mi mamá acordándose de que mi tío le había dado unos papeles, pero no sé, yéndonos muy lógicos, ¿no? Pero lo otro es que, pues sí, una manifestación en un sueño. Yo no soy del todo escéptico, sí creo que hay cosas más allá de nuestra visión. Hay alguien que diría Chelsea Handler en su programa. Hay alguien que inició la fiesta en todo este mundo, y no me niego a pensar que somos seres que alguien nos creó,
O no sé, no creo que seamos totalmente nosotros solos. Pero bueno, regresando a las historias paranormales, vamos a continuar con la siguiente historia que nos relata esta chica, que creo que es anónima también. Aquí está, déjenme verla. Error. No es una historia paranormal, es una historia nuevamente de acoso. Wow, con las historias de acoso, en serio, me cuesta entender cómo hay alguien acosando a otra persona durante 10 años, pero bueno, vamos a relatar la historia de esta chica. Es anónima también. Tenía 12 años y nunca fui de tener muchos amigos. En la escuela casi no hablaba con nadie. Y en casa el silencio era mi única compañía. Todo cambió cuando llegaron unos nuevos vecinos. Una familia tranquila con una hija de mi edad y un hijo que nos llevaba como 5 años. Me atreví a hablarles. Primero conviví con la chica y con el tiempo también con él. No era alguien con quien hablara mucho, pero nos conocimos y no veía ningún peligro. Un día fui a buscarlos, caminé hasta su casa y toqué la puerta. Desde la ventana vi que él se asomaba. Le sonreí y le pregunté: «Hola, ¿está tu hermana en la casa?». Respondió que no, pero que pasara, que no tardaba mucho en llegar. Le dije que preferiría esperar afuera, pero insistió. Abrió la puerta y hubo un silencio incómodo. Me miró de una forma distinta, como si me estuviera estudiando. «Entra, no va a tardar». Dudé, pero pensaba que eran solo mis ideas. Llevábamos tiempo conociéndonos y nunca me había hecho nada. Entré. Cerró la puerta detrás de mí, me senté en la sala. Él no decía nada, solo me observaba desde arriba. Yo trataba de ignorarlo, de actuar como si nada pasara, pero algo dentro de mí estaba inquieta. Sentía su mirada como un peso cada vez que estaba cerca de mí. Solo quería que su hermana llegara y ya quería irme. Me levanté y le dije que mejor me iba, que seguro su hermana regresaba más tarde. Me dirigí a la puerta y entonces todo cambió. Corrió hacia mí y me levantó los brazos. Era más grande y mucho más fuerte. Me llevó a una habitación y me arrojó a la cama. Ahí sí sentí miedo real, un miedo que no se ha ido desde entonces. Se subió sobre mí y me agarró de los brazos para que no pudiera moverme. Quise zafarme, pero era inútil, estaba atrapada. Y lo peor es que si gritaba nadie me iba a escuchar. Vivíamos en una zona donde casi no había gente, solo había casas y calles muy silenciosas. No sé cómo logré, pero me moví con todas mis fuerzas. Me solté, me levanté y salí corriendo, mientras escuchaba su risa detrás de mí. Una risa burlona, como si lo que acababa de hacer fuera un juego. Esa noche no volví a salir. Tampoco dormí. Al día siguiente su hermana vino a visitarme. Hablamos un rato, como siempre. Estuve a punto de contarle lo que había pasado, pero antes de que dijera algo soltó una frase que me congeló. Si alguna vez llegas a estar con mi hermano, me darían celos. Me callé, pensé que no me creería o peor que me culparía y lo dejé pasar. Años después nos mudamos. Dejé esa casa, ese lugar y a ellos. Nunca volví a saber nada de su familia. Pero hay noches en las que siento otra vez esa mirada y otras en las que sueño con una puerta cerrada y la risa del tipo que nunca se fue de mi mente. Wow, sí estuvo un poco fuerte esta historia. Me reservaré
mi opinión o comentarios, amigas, amigos, porque creo que las historias de acoso y de este tipo de situaciones hay que darles mucho respeto. Entonces le doy gracias a esta chica que me haya contado su experiencia. Y pues bueno, pasemos a la siguiente historia. Historia 7. A los 12 años llevaba una rutina bastante normal. Una noche fui a una tienda de 24 horas para comprar algo de comer y ver una película con mi familia. La tienda estaba algo lejos de mi casa. A mitad de camino vi una bolsa negra de basura que desprendía un olor extraño y podrido. Por curiosidad me acerqué y descubrí que había 2 cabezas humanas. Espantado llamé rápido al 911. Llegaron enseguida y se llevaron la bolsa para investigar. Yo aún tenía hambre y seguí mi camino hacia la tienda. Cuando estaba a punto de cruzar a la otra carretera, vi una furgoneta negra conducida por un hombre con una máscara de payaso. No le di importancia, pensé que iba a una fiesta de cumpleaños. Al llegar a la tienda me encontré con mi amigo Miguel en la sección de patatas fritas. Hablamos un rato sobre los deberes que teníamos para el día siguiente y sobre qué hacíamos ahí. Después de unos minutos recordé que tenía que volver a casa. Le pedí a mi amigo que me acompañara un rato porque la camioneta me había dado mala espina. Mientras esperábamos en la caja para pagar, volví a ver la camioneta negra en el estacionamiento de enfrente y al tipo mirándome de una manera muy rara, con los ojos súper abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Me quedé tan impactado que decidí quedarme en la tienda a comer lo que había comprado. Miguel se quedó a mi lado. Pasamos unos minutos y recordé que mis papás estaban esperando y tuve que salir. Justo cuando estaba a punto de irme, el hombre entró en la tienda, se quedó quieto en la sección de papitas, mirándome fijamente. Yo desvié la vista para no hacer contacto visual. Antes de salir le conté a mi amigo lo que pasaba. Él entendió y aceptó acompañarme. Salimos corriendo hasta llegar a un campo de fútbol. Miguel tuvo que irse porque si me acompañaba hasta mi casa, llegaría tarde a la suya y lo castigarían. Nos despedimos. En ese momento vi la camioneta entrar al estacionamiento del campo de fútbol. Me eché a correr como loco. El vehículo empezó a seguirme, aunque extrañamente despacio. Me metí en un callejón que conectaba con otra calle y seguí corriendo. La camioneta continuaba detrás. Estaba cerca de mi casa, pero pensé que el hombre no quería atraparme en ese momento, sino averiguar dónde vivía para actuar después. Así que pasé de largo y seguí hacia otro callejón. Conocía bien la zona. Salté una valla grande y me escondí en el estacionamiento privado de un hotel. Me quedé ahí 1 hora hasta que vi a un guardia. Le pedí ayuda. Me llevó a casa y llamó a la policía. Cuando salimos del estacionamiento vi a lo lejos la furgoneta negra, la camioneta. El hombre estaba bajando y me miraba fijamente con una expresión que sugería intenciones muy oscuras. Le indiqué al guardia quién era. Él alcanzó a tomar una foto antes de que se alejara. Lo raro es que la investigación policial no pudo encontrar nada. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta? Ahora ya mayor, estoy acompañado de mi familia y amigos y no tengo que preocuparme tanto, pero aquella experiencia me sigue dando vueltas y no sé qué habría pasado si me hubiera secuestrado. Oigan, pues estuvieron un poco intensas las historias de hoy. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Voy a dejar mi correo acá abajo para quienes quieran mandarme su historia. Por Instagram también me la pueden mandar. Mientras más extensa sea su historia, va a ser mucho mejor porque creo que los detalles y todo importan mucho. Muchas gracias, soy Eduardo Aranda y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Los quiero.